Las puertas de hierro están cerradas. Llevan décadas cerradas, oxidadas por inviernos que nadie se molestó en contar. Más allá, entre los árboles desnudos de un crepúsculo de enero, apenas se distingue la silueta, una mansión que no encaja del todo. Demasiadas torres. Demasiados ángulos extraños. Ventanas con forma de cerradura y puertas que parecen no llevar a ninguna parte. Esta es la finca Olcott, y si te quedas aquí el tiempo suficiente, en el frío y el silencio, empiezas a sentir que la casa te devuelve la mirada. La mayoría de la gente pasa de largo sin darse cuenta. Se encuentra en una colina a las afueras de Riefield, Connecticut, oculto tras un laurel descuidado y muros de piedra derrumbados. No hay ningún monumento histórico ni señal turística. Los lugareños saben que está ahí, pero no hablan mucho de ello. Cuando lo hacen con un lenguaje cauteloso y evasivo. La antigua casa de los Olcott. Esa mansión rara en la cima. Ya sabes, la que tiene todos los símbolos. Pero esta casa no siempre cayó en el olvido. En su día, fue la joya de la corona de una de las fortunas ferroviarias más poderosas de Estados Unidos. Fue construida por un hombre que controlaba miles de kilómetros de vías, que cenaba con presidentes y senadores adinerados, que podía mover los mercados con un telegrama. Su nombre era Cornelius Thaddeus Olcott, aunque la historia se ha esforzado por olvidarlo. Y esta mansión, este laberinto de habitaciones ocultas y portales codificados, fue su templo, su obsesión, su ruina. Porque tras las columnas de mármol y los jardines impecables, tras las cenas y las galas filantrópicas, Cornelius Olcott dirigía un negocio diferente. Era miembro de una sociedad secreta que creía en maestros ocultos, planos astrales y el poder del conocimiento ancestral. Construyó esta finca no solo como hogar, sino como un santuario para esas creencias. Esculpió símbolos en las paredes. Construyó cámaras subterráneas iluminadas por lámparas de aceite con patrones que imitaban las estrellas. Celebraba rituales en habitaciones que los invitados nunca veían. Y cuando todo se derrumbó, cuando los investigadores federales llegaron con órdenes judiciales y libros de contabilidad, cuando la fortuna familiar se evaporó en una cascada de fraudes y escándalos, la mansión quedó atrás como un decorado tras el acto final. Cerrada, sellada, devorada lentamente por el tiempo. Pero lo que pasa con los secretos es que no desaparecen solo porque te alejas. Esperan. En 2003, durante una restauración parcial financiada por un grupo de preservación histórica, los trabajadores rompieron una pared falsa en el ala este de la mansión. Detrás de ella, encontraron una habitación. No un armario, ni un espacio de almacenamiento, sino una habitación 4,5 metros por 6 metros. Sin ventanas. Una sola puerta, oculta tras unos paneles recubiertos de pintura que parecían parte de la pared. Dentro, archivadores, diarios encuadernados en cuero, mapas llenos de anotaciones manuscritas y documentos con sellos de bancos que ya no existen. El grupo de preservación entregó todo a los archivos estatales. La mayor parte fue finalmente catalogada. Una parte se escaneó y se puso a disposición de los investigadores. Pero una parte significativa, nadie dirá exactamente cuánta, nunca se divulgó. Argumentando preocupaciones sobre la privacidad, las continuas complejidades legales y la naturaleza sensible de los materiales, el Estado simplemente volvió a bloquearlos. Así que la pregunta no es solo que Cornelius Olcott construyó esa mansión en la colina. La pregunta es, ¿por qué? Y lo que estaba tan desesperado por ocultar que, más de un siglo después, todavía no se nos permite verlo. Si te gustan las investigaciones profundas sobre las vidas ocultas de la élite estadounidense, el poder, los secretos, lo que construyeron y los costos que ocultaron, este es el canal para ti. Vamos más allá de lo superficial. Hacemos las preguntas incómodas. Dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario si quieres más historias como esta. Porque esto es solo el principio. Ahora, volvamos al origen, a la Edad Dorada, a los ferrocarriles. A un joven con demasiado dinero, demasiada ambición y un hambre de algo que el mundo material no podía satisfacer. Cornelius Thaddeus Olcott nació en 1851 en Albany, Nueva York, en una familia que ya tenía un pie en el mundo de la potencia industrial. Su padre, Thaddeus Sr., había amasado una modesta fortuna con el transporte marítimo y la madera, suficiente para enviar a su hijo a Yale y asegurarle un puesto en la industria ferroviaria, en rápida expansión. Pero Cornelius no se conformaba con la modestia. Era brillante, implacable y afortunado, 3 cualidades que,
En la década de 1870, podían convertir a un hombre en un rey. A los 30 años, había consolidado el control de una red de líneas ferroviarias regionales que se extendían desde Nueva York hasta Chicago. A los 35, negociaba con J. P. Morgan. A los 40, era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, un nombre que se escuchaba en la misma voz que Rockefeller, Carnegie y Vanderbilt. Pero algo estaba mal. Sus colegas fueron los primeros en notarlo. Cornelius siempre había sido intenso y ambicioso, pero ahora parecía distraído. Desaparecía durante semanas, alegando negocios en Europa o la costa oeste, solo para reaparecer con libros extraños bajo el brazo, textos sobre teosofía, religiones orientales y filosofía oculta. Empezó a ofrecer reuniones privadas en su casa de Nueva York, invitando a espiritistas, místicos y autoproclamados maestros del conocimiento oculto. Su esposa, Eleanor, intentó intervenir. Sus socios se preocuparon. Pero Cornelius era demasiado poderoso como para que la preocupación o el decoro lo detuvieran. En 1889, anunció su intención de construir una nueva finca. No en la ciudad. No en Newport, donde los demás magnates del ferrocarril construían sus palacios de mármol, sino en las colinas de Connecticut, en una parcela remota que había adquirido discretamente a través de una empresa fantasma. Contrató arquitectos, 3, uno tras otro, cada uno despedido tras un enfrentamiento con Cornelius por el diseño. Trajo ingenieros, albañiles y artesanos de lugares tan lejanos como la India y Egipto. Supervisó personalmente cada detalle, a menudo trabajando de noche a la luz de una lámpara, dibujando símbolos y planos en cuadernos que nunca dejaba ver a nadie. La construcción duró 5 años. El costo fue asombroso. Se estimó en más de $3 millones, equivalente a casi $100 millones actuales. Pero el dinero no era un problema. Cornelius Olcott estaba construyendo su templo. La finca Olcott se terminó de construir en 1894, e incluso para los estándares de la Edad Dorada, era peculiar. La casa principal se extendía a lo largo de 40 habitaciones, pero no se extendía de forma lógica. Los pasillos giraban en ángulos extraños. Las escaleras conducían a paredes lisas. Las puertas se abrían a habitaciones que parecían demasiado pequeñas o demasiado grandes para su propósito original. La arquitectura era una mezcla de estilos, agujas góticas, arcos moriscos, columnas egipcias, todo entrelazado de una manera que parecía deliberada pero ilegible, como una frase escrita en un idioma que casi se reconoce. El exterior estaba revestido de piedra caliza pálida, importada de canteras de Indiana, y el efecto, bajo cierta luz, era casi espectral. La casa parecía brillar. El terreno abarcaba 200 acres, con jardines formales, un lago artificial y un observatorio privado. Construido en el punto más alto de la propiedad. Ese observatorio no era para la observación de estrellas casual. Estaba equipado con uno de los telescopios más avanzados disponibles en la década de 1890, y Cornelius pasó incontables noches allí, cartografiando los movimientos celestes y tomando notas en clave. Pero fue él adentro de la casa que realmente reveló su obsesión. El vestíbulo de entrada estaba dominado por un enorme suelo de mosaico, con incrustaciones de símbolos que los eruditos identificarían posteriormente como una mezcla de emblemas teosóficos, signos alquímicos y caracteres sánscritos. La gran escalera estaba flanqueada por estatuas. No eran dioses griegos ni emperadores romanos, sino figuras de religiones orientales, Buda, Shiva, Zoroastro. En el salón principal, el techo estaba pintado a imagen de un mandala, un vasto patrón circular de formas geométricas interconectadas que parecía cambiar y vibrar si se lo miraba demasiado tiempo. Los invitados eran escasos. Cornelius y Eleanor atendían, pero de forma selectiva, y quienes los visitaban solían marcharse con historias curiosas. Un columnista de Sociedad, escribiendo bajo seudónimo, describió una cena en la que el anfitrión se disculpó entre plato y plato y no regresó hasta más de 1 hora después. Los invitados permanecieron sentados en un incómodo silencio, picoteando el postre, hasta que Cornelius reapareció, despeinado, distraído, sin dar explicaciones. Otra invitada recordó que ciertas habitaciones de la casa siempre estaban cerradas con llave, y que cuando ella preguntó por ellas, Eleanor simplemente cambió de tema. Porque Cornelius no había construido esta mansión para impresionar a sus pares. La había construido como máquina,
Una estructura física diseñada para canalizar la energía espiritual, para alinearse con las fuerzas cósmicas, para acercarlo a los maestros ocultos que él creía que gobernaban la realidad. Seamos claros sobre lo que eso significa. A finales del siglo XIX, la teosofía era un movimiento importante entre ciertas élites cultas. Fundada por Elena Blavatsky, pretendía sintetizar las religiones orientales, el misticismo occidental y la investigación científica en un sistema unificado de verdad. Los teósofos creían en la existencia de maestros ascendidos, seres iluminados que guiaban a la humanidad desde un plano superior. Creían en la reencarnación, el karma y la idea de que el conocimiento secreto se había transmitido a través de los siglos por iniciados que comprendían las leyes ocultas del universo. Para muchos, esto era una tontería. Para otros, era peligroso. Pero para Cornelius Olcott, era todo. Se convirtió en un miembro devoto de la Sociedad Teosófica, asistiendo a las reuniones, manteniendo correspondencia con la propia Blavatsky y donando grandes sumas para financiar las publicaciones y la difusión del movimiento. Pero anhelaba algo más que una membresía. Anhelaba contacto directo. Quería construir un lugar donde la distancia entre los mundos fuera tenue, donde pudiera recibir enseñanzas, realizar rituales, quizás, solo quizás, trascender los límites materiales de su existencia. Así que diseñó la finca en consecuencia. La distribución de la casa seguía una geometría sagrada, con ciertas habitaciones ubicadas para coincidir con eventos astronómicos. El observatorio no solo servía para observar las estrellas, era un espacio ritual, donde Cornelius sincronizaba sus meditaciones con los tránsitos planetarios y las fases lunares. Las cámaras subterráneas, a las que se accedía por una escalera oculta en la biblioteca, se construyeron teniendo en cuenta la acústica. Los cánticos y las voces resonaban de forma extraña y amplificada, creando efectos que los participantes describían como desconcertantes, incluso trascendentales. Y luego estaban los símbolos. Tallados en repisas, grabados en marcos de puertas, ocultos en los patrones del papel pintado y los azulejos. Símbolos por todas partes. Algunos provenían de sistemas establecidos, el Ang, el pentagrama, el loto. Otros eran invenciones del propio Cornelius, glifos únicos que, según él, le habían sido revelados en sueños o meditaciones. Mantenía registros detallados del significado de cada símbolo, cómo debían organizarse y qué propósito cumplían. Esos registros se encontraban en la habitación oculta tras la pared falsa. Pero retrocedamos un momento. Pensemos en cómo era esto en realidad, día a día. Eres sirviente en la casa Olcott. Te despiertas antes del amanecer en las habitaciones del personal, un edificio separado, previsiblemente menos ornamentado. Entras a la casa principal por la entrada de servicio, recorriendo pasillos que huelen a aceite de linaza y piedra vieja. No tienes permitido entrar en ciertas partes de la casa. Te lo han dicho explícitamente. El ala este, el observatorio, los sótanos. Esas áreas son solo para el amo, o para el amo y su huéspedes, aunque no estás seguro de quiénes son esos invitados, porque llegan tarde en la noche y nunca ves sus caras. Limpias el polvo del salón, con cuidado de no tocar los objetos de la repisa de la chimenea, un incensario de bronce con forma de dragón, una pequeña estatua de una deidad con múltiples brazos, un libro encuadernado en cuero sin título. Pules el suelo de mosaico del recibidor, repasando los extraños símbolos con el paño, preguntándote qué significan y si deberías siquiera tocarlos. Una noche, estás limpiando el pasillo fuera de la biblioteca cuando oyes voces. Bajas, rítmicas, casi como si cantaran, pero no del todo. El sonido viene de abajo tú. Te quedas paralizado. Has oído rumores. El resto del personal susurra sobre cánticos, sobre luces parpadeantes bajo las puertas, sobre el olor a incienso que emana de habitaciones que no deberían existir. Terminas tu trabajo rápidamente y te vas. No haces preguntas. No puedes permitírtelo. La casa Olcott paga bien, mejor que la mayoría de las fincas de la zona, y el trabajo escasea. Así que mantienes la cabeza baja, haces tu trabajo e intentas no pensar en lo que ocurre en las partes de la casa que nunca verás. Pero aquí está la cuestión. Todo sistema, por muy secreto que sea, requiere gente. Y la gente habla. A finales de la década de 1890, los rumores sobre la finca Olcott habían empezado a extenderse más allá del personal de la casa. Los vecinos reportaron haber visto luces moviéndose por el bosque por la noche, procesiones de figuras con túnicas caminando en fila india hacia la mansión.
Un ministro local afirmó que Cornelius había intentado reclutarlo para una hermandad de buscadores, ofreciéndole una donación sustancial a la iglesia a cambio de su participación. El ministro se negó y posteriormente declaró a su congregación que le había mostrado textos que contradecían las enseñanzas cristianas, que hablaban de dioses y planos de existencia muy alejados del marco bíblico. La historia se publicó en un periódico regional, enviada anónimamente, y aunque el artículo era vago y sensacionalista, plantó una semilla. La gente empezó a hacerse preguntas. ¿A quién exactamente hospedaba Cornelius Olcott en su finca? ¿Qué hacían allí? ¿Y por qué estaba tan obsesionado con el secretismo? Cornelius, por su parte, parecía indiferente. Continuó su trabajo con la Sociedad Teosófica, incluso cuando ésta se dividió en facciones rivales tras la muerte de Blavatsky en 1891. Financiaba expediciones al Tíbet y la India en busca de manuscritos y reliquias antiguas. Mantenía correspondencia con místicos, ocultistas y académicos de todo el mundo, creando una biblioteca personal que rivalizaba con las de las principales universidades. Sus cartas, muchas de las cuales se conservan en archivos, revelan a un hombre completamente convencido de estar al borde de un gran avance, de estar cerca de desvelar verdades que transformarían la comprensión humana. Pero su imperio empresarial estaba empezando a resquebrajarse. La industria ferroviaria en la década de 1890 era volátil. La sobreexpansión, las huelgas laborales y los pánicos financieros crearon un panorama donde las fortunas podían evaporarse casi de la noche a la mañana. Cornelius siempre había sido un operador astuto, pero su atención estaba dividida. Pasaba más tiempo en la finca que en su oficina. Se perdía reuniones clave. Cometía errores de juicio inusuales, confiando en los socios equivocados e ignorando las señales de advertencia. En 1897, una de sus principales líneas ferroviarias incumplió el pago de sus bonos. Los inversores entraron en pánico. Cornelius se apresuró a cubrir las pérdidas, liquidando activos y reclamando favores. Logró estabilizar la situación, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Wall Street comenzó a verlo como alguien errático y distraído. Ya no era el magnate despiadado y calculador que había sido. Su esposa, Leonor, intentó intervenir. Al parecer, era una mujer práctica e inteligente que había apoyado a Cornelius durante los primeros años de su ascenso, pero que cada vez le alarmaban más sus obsesiones. Lo instó a dar un paso atrás, a delegar más responsabilidades y a centrarse en la familia. Tenían 3 hijos, 2 mujeres y un hombre, y le preocupaba la herencia que recibirían, no solo económica, sino también reputacional. Pero Cornelius no quiso escuchar. O no pudo. Estaba demasiado absorto en su búsqueda, demasiado convencido de estar al borde de algo monumental. Le dijo a Eleanor que la riqueza material era temporal, que lo que él perseguía era eterno. Ella dejó de discutir con él. En cambio, empezó a transferir dinero discretamente a cuentas que él no controlaba, a asegurar propiedades a su nombre, preparándose para un futuro que ella podía ver venir aunque él no. Y entonces, en 1901, el gobierno federal llamó a la puerta. La Comisión Interestatal de Comercio había estado investigando a varias compañías ferroviarias por prácticas anticompetitivas, fijación de tarifas y contabilidad fraudulenta. Las compañías de Cornelius estaban en la lista. Los investigadores solicitaron registros. Cornelius se anduvo con rodeos. Solicitaron más registros. Proporcionó algunos, pero no todos. Los investigadores comenzaron a sospechar. ¿Por qué se mostraba tan evasivo? ¿Qué ocultaba? A principios de 1902, obtuvieron una orden judicial y llegaron a su oficina de Nueva York con alguaciles federales. Lo que encontraron fue un caos, libros de contabilidad incompletos, documentos faltantes, evidencia de empresas fantasma y cuentas en el extranjero que se habían utilizado para desviar dinero de las operaciones ferroviarias. Parte de ese dinero se había destinado a pagar deudas. Otra parte se había invertido en negocios legítimos. Pero una parte significativa, millones de dólares, simplemente se había esfumado. O mejor dicho, había ido a Connecticut, a la finca, a la construcción de una mansión que había costado mucho más de lo que Cornelius jamás había admitido públicamente, y a pagos a individuos y organizaciones cuyos propósitos no estaban claros. Los investigadores querían saber, ¿a dónde fue el dinero y por qué? Cornelius se negó a cooperar. Invocó sus derechos bajo la Quinta Enmienda. Contrató abogados costosos que presentaron una moción tras otra, retrasando el proceso. Pero la presión aumentaba.
La prensa se enteró de la investigación, y de repente, el solitario magnate ferroviario fue noticia de primera plana. Millonario místico bajo escrutinio federal. La sociedad secreta de Olcott, fondos ferroviarios desviados a actividades ocultistas. Los artículos eran escabrosos y especulativos, pero no del todo inexactos. El público estaba fascinado y horrorizado a partes iguales. Era la Edad Dorada, una época en la que los ricos eran a la vez celebrados y profundamente resentidos, en la que la brecha entre ricos y pobres era abismal, y en la que cualquier indicio de irregularidad moral o financiera podía provocar indignación. Cornelius Olcott, antaño intocable, ahora era vulnerable. Y luego, en el verano de 1903, todo se derrumbó. Uno de los socios comerciales de Cornelius, Howard Breckinridge, accedió a cooperar con los investigadores federales a cambio de inmunidad. Breckinridge había estado involucrado en las empresas fantasma y sabía a dónde había ido el dinero. Presentó un testimonio detallado, respaldado con documentos, que demostraba que Cornelius había desviado sistemáticamente las ganancias del ferrocarril a cuentas personales, que luego se utilizaron para financiar el patrimonio, la sociedad teosófica y pagos a individuos descritos únicamente como asesores espirituales e iniciados. El caso legal contra Cornelius se volvió infalible. Fue acusado de múltiples cargos de fraude y malversación de fondos. Sus bienes fueron congelados. Sus compañías ferroviarias quedaron bajo supervisión federal. Y la finca Olcott, ese extraño templo en la colina, se vio repentinamente en el centro de un escándalo nacional. Cornelius se retiró a la mansión. Dejó de aparecer en público. No concedió entrevistas. Sus abogados emitieron declaraciones en su nombre, negando cualquier irregularidad, alegando que los cargos tenían motivaciones políticas y que sus creencias religiosas estaban siendo perseguidas. Pero la situación había cambiado. El hombre que una vez había movido mercados y cenado con presidentes era ahora un paria, escondido tras puertas cerradas mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Eleanor, previendo lo inevitable, solicitó la separación legal y se llevó a los niños a Boston. Declaró a la prensa que había intentado ayudar a su esposo, pero que éste se había dejado llevar por delirios. Fue una declaración cuidadosamente redactada, diseñada para proteger los bienes y la reputación restantes de la familia. También la separó de Cornelius, tanto legal como socialmente. Ahora estaba solo en su mansión, con sus símbolos, sus secretos y su certeza de que el mundo simplemente no entendía. El juicio comenzó en la primavera de 1904, en un tribunal federal de Manhattan. Fue un espectáculo. Los periodistas abarrotaron la galería. Los dibujantes capturaron el rostro demacrado de Cornelius, sus ojos hundidos, como parecía encogerse dentro de su traje a medida. La fiscalía expuso sus argumentos metódicamente. Gráficos que mostraban los flujos de dinero, testimonios de contables, cartas y telegramas que demostraban que Cornelius había desviado fondos a sabiendas. Breckinridge subió al estrado y describió las reuniones en las que Cornelius había declarado explícitamente su intención de utilizar las ganancias del ferrocarril para fines superiores, alegando que el éxito material de la compañía era secundario a la misión espiritual que estaba llevando a cabo. La defensa intentó presentar a Cornelius como un visionario, un hombre cuyas creencias poco convencionales estaban siendo criminalizadas simplemente porque no encajaban con las normas sociales. Llamaron a testigos que testificaron sobre su filantropía, su apoyo a las artes y la educación y su generosidad con ciertas causas. Pero no fue suficiente. El jurado vio a un hombre que había robado a su propia empresa, que había traicionado a inversores y accionistas, que había antepuesto sus obsesiones personales a sus responsabilidades legales y fiduciarias. El veredicto llegó en junio, culpable de 7 cargos de fraude y malversación de fondos. La sentencia se retrasó mientras la defensa presentaba apelaciones, pero el daño ya estaba hecho. Los negocios restantes de Cornelius se desmoronaron. Los acreedores confiscaron sus propiedades. Los ferrocarriles se vendieron en partes a empresas rivales. La fortuna que había tardado décadas en acumularse se evaporó en cuestión de meses. Y durante todo ese tiempo, Cornelius apenas dijo nada. Hizo una breve declaración a la prensa, de pie en la escalinata del juzgado, con la voz apenas audible por encima de los gritos de los periodistas. No pueden juzgar lo que no entienden. El trabajo continúa. El trabajo siempre continuará. Luego se dio la vuelta y se marchó, flanqueado por sus abogados, y desapareció en un coche que lo esperaba. Regresó a la finca. Pasaría allí el resto de su vida.
Pero detengámonos aquí y pensemos en lo que sucedía dentro de esa casa durante esos últimos años. Porque aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura, no en las batallas legales ni en el escándalo público, sino en el desmoronamiento privado de un hombre que lo había construido todo sobre unos cimientos insostenibles. El personal se había ido. La mayoría había sido despedido cuando se acabó el dinero. Algunos se quedaron, sin cobrar, por lealtad o compasión, pero finalmente también se marcharon. La finca, cuyo mantenimiento había requerido decenas de personas, comenzó a deteriorarse. Los jardines crecieron desmesuradamente. El lago se llenó de algas y hojas caídas. Las ventanas quedaron sin limpiar, y la pálida piedra caliza que una vez había brillado ahora lucía gris y sin vida. Cornelius vivía solo en una mansión de 40 habitaciones, desplazándose por ella como un fantasma. Seguía realizando sus rituales. Los vecinos decían haber visto la luz de las velas en el observatorio a altas horas de la noche, y ocasionalmente el tenue sonido de cánticos que descendían de la colina. Pero ya no había reuniones, ni procesiones con túnicas. La sociedad secreta, si es que alguna vez existió más allá de la imaginación de Cornelius, lo había abandonado. Siguió escribiendo. Eso lo sabemos por los diarios encontrados posteriormente, algunos en la biblioteca, otros en la habitación secreta. Las entradas de este periodo están fragmentadas, cada vez más incoherentes. Escribió sobre fracasos, experimentos que no habían funcionado, meditaciones que no habían revelado nada, símbolos que habían perdido su poder. Escribió sobre la traición, no de individuos, sino del universo mismo, como si los maestros ocultos a quienes había dedicado su vida a alcanzar se hubieran alejado, indiferentes a su sufrimiento. Y escribió sobre la casa, específicamente, sobre cosas que sucedían allí y que no podía explicar. Puertas que se abrían solas, pasos en habitaciones vacías, sombras que se movían en contra de la dirección de la luz. Al principio, las interpretó como señales, prueba de que estaba teniendo éxito, de que el velo se estaba desvaneciendo. Pero con el tiempo, el tono de las entradas cambió. Empezó a describir los fenómenos como hostiles, invasivos. Escribió sobre el cierre de ciertas habitaciones, sobre la realización de rituales de destierro, sobre la sensación observó. No podemos saber si todo esto fue real o si fue producto del aislamiento, el estrés y un posible deterioro mental. Pero está claro que, al final, Cornelius Olcott vivía en una prisión que él mismo había diseñado, atormentado no por fantasmas, sino por las consecuencias de sus decisiones. En 1908, un médico local fue llamado a la finca por un repartidor que había estado dejando provisiones y notó que paquetes de varios días se acumulaban en la escalera de entrada. El médico encontró a Cornelius en la biblioteca, desplomado en una silla, apenas consciente. Estaba desnutrido, deshidratado y sufría lo que el médico describió como agotamiento nervioso total. Lo llevaron a un sanatorio privado en el norte del estado de Nueva York, donde permaneció varios meses. Al ser liberado, no regresó a la finca. En cambio, alquiló un pequeño apartamento en Nueva York, donde vivió bajo un nombre falso, financiado por un modesto fideicomiso que Eleanor había aceptado mantener a regañadientes. Pasaba sus días leyendo, escribiendo cartas que nunca enviaban y, ocasionalmente, visitando librerías de ocultismo donde ya no lo reconocían. Murió en 1912, a la edad de 61 años, de insuficiencia cardíaca. El obituario en el New York Times fue breve y frío, un solo párrafo que destacaba su antigua prominencia y su posterior caída en desgracia. No se mencionó la finca, los símbolos ni las habitaciones ocultas. Solo otro magnate caído, olvidado por la historia. Pero la mansión permaneció. A Eleanor no le interesaba. La propiedad seguía técnicamente a nombre de Cornelius, enredada en disputas legales con acreedores y autoridades fiscales. Nadie quería comprarla. Era demasiado extraña, demasiado cara de mantener y demasiado infame. Así que permanecía vacía y cerrada, rindiéndose lentamente al clima y al bosque. Con el paso de las décadas, se convirtió en una leyenda local. Los adolescentes se retaban a trepar la valla y mirar por las ventanas. Ocultistas y conspiranoicos peregrinaban, dejando ofrendas en las puertas, afirmando sentir energía o tener visiones. El ayuntamiento debatió su demolición, pero el coste era prohibitivo y no había voluntad política para emprender la lucha. Así perduró la finca Olcott, un monumento a la ambición y al engaño,
a la riqueza y al despilfarro, a la peligrosa creencia de que con suficiente dinero y suficiente voluntad se podrían descubrir los secretos del universo. Y dentro, en una habitación que nadie había encontrado aún, esperaban los documentos. Durante la mayor parte del siglo XX, la finca Olcott vivió en una especie de limbo. La propiedad pasaba por diversas entidades legales, bancos, holdings, parientes lejanos que no querían saber nada de ella. De vez en cuando, alguien proponía un uso para la propiedad, un hotel, una escuela privada, un centro psiquiátrico. Ninguno de estos planes se materializó. La mansión estaba demasiado deteriorada, demasiado aislada y su rehabilitación era demasiado costosa. Era más fácil dejarla deteriorarse. Para la década de 1970, partes del techo se habían derrumbado. Los daños causados por el agua habían destruido gran parte del interior. La gran escalera, antaño imponente, estaba deformada e inestable. El suelo de mosaico del vestíbulo estaba agrietado y cubierto de musgo que, de alguna manera, se había colado entre las tejas. Animales, mapaches, pájaros, incluso una familia de zorros, habían hecho sus nidos en las habitaciones vacías. La finca se había convertido en una ruina, uno de esos lugares que fotógrafos y exploradores urbanos buscan por su inquietante y deteriorada belleza. Pero aún había gente a la que le importaba. Historiadores, arquitectos, conservacionistas, gente que comprendía que, a pesar de su singularidad, la finca Olcott representaba algo significativo. Era una cápsula del tiempo de la Edad Dorada. Sí, pero también un testimonio de un tipo particular de ansia espiritual que se había apoderado de Estados Unidos a principios del siglo XX. La teosofía, el espiritismo, la fascinación por lo oculto, no eran movimientos marginales. Eran corrientes dominantes, o casi, y moldearon la cultura de maneras que a menudo olvidamos. En 1998, un grupo de preservación llamado Fundación de Arquitectura Histórica del Noreste adquirió la finca mediante un complejo acuerdo que incluyó subvenciones, donaciones privadas e incentivos fiscales. Su objetivo era modesto: estabilizar la estructura, prevenir un mayor deterioro y documentar lo que quedaba antes de que se perdiera para siempre. No pretendían restaurar la mansión a su antiguo esplendor, eso habría costado decenas de millones de dólares, sino salvarla de la destrucción total. Las obras comenzaron en 2001. Equipos de contratistas, ingenieros e historiadores se instalaron allí, apuntalando cuidadosamente las paredes, reemplazando secciones del techo y catalogando el contenido de la casa. Y fue entonces cuando empezaron a encontrar cosas. Cientos de libros aún se conservaban en la biblioteca a pesar de décadas de exposición a la intemperie. La mayoría estaban irreparablemente dañados, pero algunos habían sobrevivido, protegidos por envoltorios de hule o armarios cerrados. Títulos sobre alquimia, astrología, filosofía oriental, misticismo occidental, toda una formación ocultista conservada en encuadernaciones de cuero deterioradas. También artefactos, objetos rituales, cuencos de bronce grabados con oraciones en sánscrito, una espada ceremonial con empuñadura de hueso, incensarios con forma de criaturas mitológicas. Ropa, túnicas de seda y terciopelo, algunas sencillas, otras bordadas con símbolos que coincidían con los tallados en la propia casa. Y mapas, docenas de mapas que mostraban la finca, los alrededores y, en algunos casos, mapas estelares con fechas y horas, claramente utilizados para planificar observaciones astronómicas o rituales. Pero el descubrimiento más significativo se produjo en el ala este, en una sección de la casa que había sido cerrada por una escalera derrumbada y a la que solo se pudo acceder después de semanas de cuidadosa demolición y refuerzo. Uno de los trabajadores, un carpintero llamado Michael Torrance, estaba retirando secciones de paneles podridos en un pasillo del segundo piso cuando notó algo extraño. La pared detrás de los paneles no coincidía con las demás. Era más nueva, de materiales diferentes, construida con menos destreza. Llamó al supervisor de la obra y juntos la examinaron. La conclusión fue clara: no era original de la casa. Había sido añadida posteriormente, probablemente por el propio Cornelius, para ocultar algo. Obtuvieron permiso para entrar. Lo que encontraron fue una puerta, repintada tantas veces que era casi invisible. No tenía manija ni cerradura, solo un pestillo en el interior, inaccesible a menos que se quitara la pared falsa. Más allá de la puerta había una habitación, 4,5 metros por 6 metros, sin ventanas. Una sola bombilla colgaba del techo, muerta hacía tiempo. Y dentro, 3 archivadores de roble, todavía intactos.
Estantes a lo largo de las paredes, con diarios encuadernados en cuero, montones de correspondencia, libros de contabilidad y mapas enrollados, sujetos con cordel. Un pequeño escritorio y una silla, ambos cubiertos de una capa de polvo tan densa que parecía tela. Y sobre el escritorio, un diario abierto, como si Cornelius simplemente se hubiera levantado, salido y no hubiera vuelto. El equipo de preservación lo documentó todo. Fotografiaron la sala desde todos los ángulos, catalogaron cada objeto y transportaron cuidadosamente los materiales a una instalación climatizada para su análisis. Les llevó meses. Lo que encontraron fue extraordinario y profundamente inquietante. Los diarios contenían registros detallados de las actividades de Cornelius desde aproximadamente 1895 hasta 1907. No solo sus negocios, aunque estaban ahí, nombres, fechas, transacciones que arrojaban nueva luz sobre los delitos financieros por los que había sido condenado. También contenían su trabajo espiritual. Descripciones de rituales realizados en las cámaras subterráneas. Notas sobre experimentos con sonido, luz y arquitectura, en un intento de crear entornos que facilitaran estados alterados de conciencia. Y correspondencia, cartas enviadas y recibidas por personas de todo el mundo, algunas de las cuales eran figuras conocidas del ocultismo, otras completamente desconocidas. Pero aquí es donde se complica. Algunas de esas cartas implicaban a personas que aún vivían o cuyos descendientes aún eran prominentes. Empresarios, políticos, académicos, individuos que habían formado parte de la red de Cornelius y que, presumiblemente, esperaban que su participación quedara enterrada con él. Las cartas describían contribuciones financieras, participación en rituales, en algunos casos, respaldos explícitos a la visión de Cornelius de un nuevo orden espiritual. También había documentos relacionados con la investigación federal, borradores de testimonios que Cornelius había preparado pero nunca entregó, listas de personas a las que consideraba traidoras y notas que sugerían que creía que la fiscalía formaba parte de una conspiración mayor para silenciarlo. Si esa creencia tenía algún fundamento real o si era pura paranoia, aún se debate. Y luego estaban los mapas. No mapas geográficos, sino simbólico mapas, diagramas que mostraban cómo las habitaciones y cámaras de la finca estaban interconectadas, no físicamente, sino energéticamente. Cornelius había trazado líneas entre los espacios, los había etiquetado con símbolos alquímicos y los había anotado con frases como óptimo para la invocación o umbral, tenga cuidado. Había diseñado la casa como una especie de circuito, una estructura por la que fluían las fuerzas, y había documentado cada detalle. El equipo de preservación entregó todos los archivos estatales, junto con la recomendación de que los materiales se pusieran a disposición de los investigadores. Y, en su mayor parte, así fue. Los académicos han escrito artículos sobre los diarios, las cartas y los mapas. La historia de Cornelius Olcott ha sido reevaluada, contextualizada y analizada. Pero no todo fue publicado. Aquí es donde la historia se vuelve turbia y pasamos de la historia documentada al reino de los rumores, la supresión y las preguntas sin respuesta. Según múltiples fuentes, historiadores que trabajaron con el equipo de preservación, archivistas del repositorio estatal e incluso algunos periodistas locales, parte de los materiales encontrados en la habitación oculta nunca se hizo pública. Oficialmente, la explicación es burocrática. Disputas legales en curso sobre privacidad, cuestiones de propiedad y la sensibilidad en torno a la identificación de las personas mencionadas en los documentos. Pero esta explicación no resiste un análisis riguroso. Los problemas legales relacionados con la herencia se habían resuelto en gran medida cuando se descubrió la habitación. Los descendientes de Cornelius habían renunciado hacía tiempo a cualquier derecho sobre su legado. Las personas mencionadas en las cartas, en la mayoría de los casos, habían fallecido hacía tiempo. Entonces, ¿a qué se debía el secretismo? Algunos creen que los documentos retenidos contienen evidencia de actividades delictivas que van más allá de las condenas de Cornelius, tal vez conexiones con el crimen organizado o tramas financieras que implicaban a instituciones que aún operan hoy en día. Otros creen que el material revela verdades vergonzosas sobre familias prominentes, el tipo de verdades que el dinero y la influencia pueden ocultar incluso un siglo después. Pero hay otra teoría, una que es más difícil de descartar de lo que debería. ¿Qué pasa si los documentos contienen algo que desafía nuestra comprensión de lo que Cornelius estaba realmente haciendo en esa casa? Esto es lo que sabemos. Cornelius no era solo un aficionado, que jugaba con ideas ocultistas por diversión. Era metódico,
disciplinado y profundamente comprometido. Pasó años estudiando con maestros, algunos eruditos legítimos, otros charlatanes, pero todos ellos parte de un ecosistema más amplio de conocimiento esotérico que existía al margen de la sociedad dominante. Construyó la finca según principios que, aunque extraños para nosotros, eran coherentes internamente y se ejecutaban con esmero. Y lo documentó todo. Así que cuando se sugiere que los documentos ocultos podrían revelar algo realmente inexplicable, evidencia de fenómenos difíciles de racionalizar, experimentos que produjeron resultados que el propio Cornelius no comprendió del todo, no es del todo absurdo. A finales del siglo XIX y principios del XX, las fronteras entre ciencia, religión y misticismo eran más difusas que ahora. La gente creía, sinceramente, que la conciencia, la energía y la materia podían manipularse de maneras que la ciencia convencional aún no había descubierto. Y Cornelius tenía los recursos, el conocimiento y el enfoque obsesivo para empujar esos límites más allá que la mayoría. Considere esto. En una de las revistas que era en libertad, Cornelius describe un evento que tuvo lugar en la cámara subterránea en 1902. Él y un pequeño grupo, no los nombra, estaban realizando un ritual destinado a abrir un canal de comunicación. Los detalles son vagos, pero escribe que durante el ritual, comenzó un sonido que ninguno de ellos producía. Lo describe como un zumbido bajo, casi por debajo del umbral de audición, que parecía provenir de las propias paredes. El sonido se hizo más fuerte, y con él vino una sensación de presión, como si el aire en la habitación se comprimiera. Las velas parpadearon y se apagaron, a pesar de que no había viento. Y entonces, por un momento, afirma Cornelius, la oscuridad fue rota por una luz, no de ninguna fuente que pudiera identificar, sino un resplandor que parecía surgir de la propia piedra. La entrada termina abruptamente. La siguiente, fechada varios días después, simplemente dice, no volveremos a intentarlo. El riesgo es demasiado grande. Ahora bien, existen numerosas explicaciones racionales para lo que describió Cornelius. Resonancia acústica. Las cámaras subterráneas fueron diseñadas con una acústica extraña, y ciertas frecuencias podían producir efectos inusuales. Sugestión psicológica. Si un grupo de personas espera que algo suceda, es más probable que lo perciba. Alucinaciones, provocadas por incienso, privación del sueño o incluso envenenamiento accidental con los materiales utilizados en los rituales. Pero aquí está lo inquietante. Cornelius no escribía para un público. Eran diarios privados, que nunca se publicarían. No tenía motivos para inventar ni exagerar. Y, sin embargo, el tono de esa entrada es diferente al de las demás. Hay miedo e incertidumbre en ella, emociones poco comunes en su escritura. Lo que sea que haya ocurrido en esa cámara, lo afectó profundamente. ¿Y qué si los documentos ocultos contienen más entradas como esa? ¿Y si describen otros experimentos, otros fenómenos, cosas que se resisten a una explicación sencilla? ¿Y si la decisión de ocultarlos no se debió a proteger la reputación ni a evitar problemas legales, sino a algo más, a no querer legitimar ni difundir ideas que pudieran atraer la atención equivocada? Es una idea inquietante. Pero no es la única explicación, ni siquiera la más probable. A veces, se guardan secretos simplemente porque las instituciones son cautelosas, porque nadie quiere ser responsable de divulgar algo controvertido, porque es más fácil guardar las cosas bajo llave que afrontar las consecuencias de revelarlas. Pero el hecho es que hay documentos del patrimonio de Olcott que el público nunca ha visto, y nadie en funciones oficiales dirá exactamente por qué. Mientras tanto, la finca sigue existiendo, aunque a duras penas. Las obras de conservación estabilizaron la estructura, pero los fondos se agotaron antes de que pudiera llevarse a cabo una restauración real. La fundación que adquirió la propiedad finalmente transfirió la propiedad a un comprador privado en 2007, un promotor inmobiliario que prometió convertirla en un hotel boutique o espacio para eventos. Esto nunca ocurrió. El promotor se declaró en quiebra durante la crisis financiera, y la finca cambió de manos de nuevo, esta vez a una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, registrada en Delaware, con los detalles de la propiedad ocultos tras capas de anonimato corporativo. La casa está vacía. Las puertas permanecen cerradas. De vez en cuando, se ven equipos de mantenimiento en la propiedad, podando la maleza o tapiando las ventanas, pero no hay señales de desarrollo activo. Los vecinos creen que es una inversión, a la espera de que el mercado cambie o de que alguien con los recursos y la visión necesarios se encargue de un proyecto de tal envergadura. Pero también hay rumores.
Quienes viven cerca de la finca afirman haber visto luces en las ventanas por la noche. No el brillo constante de las luces eléctricas, sino parpadeantes y móviles, como velas. Algunos han oído sonidos, música o cánticos, aunque siempre distantes y difíciles de ubicar. Estos rumores se descartan como imaginaciones, intrusos o explicaciones naturales. Pero persisten. Y luego está la pregunta que nadie parece querer hacer directamente. ¿Quién es el propietario de Olcott Estate ahora y qué están haciendo con él? Hablemos de lo que significa ser dueño de un lugar como este. No financieramente, aunque forma parte de ello, sino simbólicamente, psicológicamente. Porque la finca Olcott no es solo una propiedad inmobiliaria. Es un monumento a la obsesión de un hombre, una manifestación física de creencias que la mayoría de la gente considera absurdas o inquietantes. Ser dueño de ella es heredar ese legado, lo quieras o no. El propietario actual, quien quiera que sea, ha hecho todo lo posible por mantener el anonimato. La LLC que posee el título es una empresa fantasma, registrada a nombre de un bufete de abogados de Delaware especializado en privacidad para clientes con un alto patrimonio. Los registros públicos no muestran nombres individuales, ni miembros de la junta directiva, ni ninguna conexión clara con ninguna persona u organización identificable. Este nivel de opacidad es inusual, incluso en transacciones inmobiliarias que involucran a personas adineradas. Algunos han especulado que el comprador es un coleccionista de artefactos y propiedades esotéricas, alguien que ve la propiedad como una especie de trofeo histórico. Hay gente así, excéntricos adinerados que adquieren objetos ocultistas, casas embrujadas, lugares con historias oscuras, no para restaurarlos ni usarlos, sino simplemente para poseer ellos. Poseer algo que nadie más puede tener, algo que tenga peso y significado más allá de su valor material. Otros creen que el comprador está afiliado a una organización ocultista o mística moderna, quizás incluso sucesora de la Sociedad Teosófica o alguna de sus filiales. La idea es que la finca aún se considera sagrada, o al menos significativa, y que está siendo preservada, o incluso utilizada, por personas que comparten la cosmovisión de Cornelius. Los informes de luces y sonidos podrían respaldar esta teoría. Si se realizan rituales allí, probablemente se realizarían de noche, en secreto, por personas que comprenden el simbolismo y la historia del lugar. Pero existe una posibilidad aún más sombría. ¿Qué pasa si la propiedad se mantiene cerrada y oculta no porque sea valiosa, sino porque es peligroso no en un sentido sobrenatural, aunque ya hablaremos de eso, sino de una manera muy práctica? Los documentos ocultos, los símbolos, el diseño de la casa misma. ¿Qué pasaría si contuvieran información que alguien no quiere que se difunda? Información sobre estructuras de poder, sistemas financieros o redes de influencia que siguen siendo relevantes hoy en día. Consideremos las cartas que se encontraron en la habitación oculta. Sabemos que algunas de ellas implicaban a personas cercanas a Cornelius, individuos que participaban en su red, financiera o espiritualmente. Lo que desconocemos es, esas personas eran, o que hicieron con el conocimiento y las conexiones que adquirieron a través de su asociación con él. Cornelius mantuvo correspondencia con empresarios, políticos, académicos, artistas, personas que luego moldearon el siglo XX de diversas maneras. ¿Y si algunas de esas conexiones condujeron a sistemas o instituciones que aún existen? ¿Y si la evidencia de sus orígenes se encuentra en un archivador en Connecticut? Es el tipo de cosas que suenan a teoría de la conspiración hasta que recuerdas que la historia está llena de conspiraciones reales, redes de influencia y poder que operaron en secreto y moldearon los acontecimientos de maneras que solo se aclararon décadas después. La Edad Dorada estuvo plagada de esto. Acuerdos secretos, monopolios, maquinarias políticas. Los mecanismos del poder a menudo estaban ocultos, y quienes los ejercían eran muy hábiles para ocultar sus huellas. Cornelius Olcott formó parte de ese mundo. Y aunque su fortuna se desmoronó, aunque murió en el anonimato, las conexiones que forjó, los sistemas en los que participó, no necesariamente murieron con él. Así que quizás la propiedad se mantiene en secreto no para proteger el legado de Cornelius, sino para proteger el de otra persona. Quizás el actual propietario no sea un coleccionista ni un místico, sino un guardián, alguien cuyo trabajo es asegurarse de que ciertas cosas permanezcan enterradas. O tal vez, y esta es la posibilidad más difícil de tomar en serio, pero también la más difícil de descartar por completo, el problema sea la propia finca. Quizás haya algo en la estructura física, en cómo fue diseñada y construida, que la haga realmente problemática.
Volvamos a lo que Cornelius intentaba hacer. Creía que la arquitectura podía utilizarse para manipular fuerzas espirituales, crear entornos propicios para estados alterados de conciencia, la comunicación con entidades inmateriales o incluso la experiencia directa de planos superiores de la realidad. Independientemente de si crees que esto es posible, Cornelius sin duda lo creía, y construyó la finca en consecuencia. Geometría sagrada, materiales específicos, propiedades acústicas, alineaciones simbólicas. Cada detalle fue intencional. Y si le tomamos la palabra, algunos de sus experimentos, trabajó, o al menos produjo efectos que él interpretó como un éxito. Las cámaras subterráneas, en particular, parecen haber sido diseñadas como puntos focales, lugares donde las propiedades de la estructura se concentraban al máximo. Ahora, imaginemos que algunas de esas propiedades son reales. No en un sentido místico, sino puramente físico. Ondas sonoras, campos electromagnéticos, accidentes geográficos. Existen casos documentados de lugares donde factores naturales o arquitectónicos producen efectos inusuales en la percepción y la psicología humana. El infrasonido, por ejemplo, a frecuencias inferiores al rango auditivo humano, puede causar sensaciones de inquietud, pavor o incluso alucinaciones. Ciertos materiales de construcción, al combinarse de maneras específicas, pueden crear anomalías electromagnéticas. ¿Y si Cornelius, a base de ensayo y error y experimentación obsesiva, se topara con algo así? ¿Y si la finca, por accidente o por diseño, produce efectos inquietantes, desorientadores o incluso perjudiciales para quienes la visitan? Eso explicaría los informes de experiencias extrañas, no como fenómenos sobrenaturales, sino como resultado del propio entorno. También explicaría por qué la finca podría mantenerse cerrada e inaccesible. Si el edificio es realmente inseguro, no por daños estructurales, sino por sus propiedades inherentes, entonces lo responsable sería impedir la entrada. Pero si es así, ¿por qué no decirlo? Porque el secretismo, la propiedad anónima, la negativa a divulgar documentos. Quizás porque reconocerlo abriría demasiadas preguntas. Significaría admitir que Cornelius no estaba del todo equivocado, que sus experimentos tuvieron resultados tangibles, aunque malinterpretara cuáles eran. Y eso complicaría la narrativa, la del magnate caído, la del místico engañado, la moraleja de la riqueza y la obsesión. Es más fácil dejar que el patrimonio permanezca cerrado y olvidado, como un rompecabezas que nadie está dispuesto a resolver. Pero algunos no lo dejarán pasar. A pesar de las puertas cerradas y el anonimato corporativo, la finca Olcott ha ganado adeptos. Foros en línea dedicados a la investigación paranormal, la historia oculta y los misterios arquitectónicos tienen hilos al respecto, algunos de cientos de páginas. La gente comparte teorías, fotografías tomadas a distancia, imágenes satelitales analizadas en busca de características ocultas. De vez en cuando, alguien afirma haber entrado, aunque estos relatos suelen ser vagos y carecen de pruebas creíbles. En 2015, un grupo de exploradores urbanos intentó entrar en la finca de noche, equipados con cámaras y equipo de escalada. Documentaron el intento en video y lo publicaron en línea. Las imágenes los muestran escalando la valla perimetral, atravesando el terreno cubierto de maleza y acercándose a la casa. Las ventanas están tapiadas y las puertas aseguradas con pesadas cadenas y candados. Intentan encontrar otra forma de entrar, una entrada al sótano, una ventana rota, pero la propiedad está completamente sellada. Y entonces ocurre algo que interrumpe la expedición. Una de las exploradoras, una mujer llamada Jess, se detiene de repente y se niega a seguir adelante. Está visiblemente angustiada, respirando con dificultad, y cuando sus compañeros le preguntan qué le pasa, no puede expresarlo. Simplemente dice que se siente mal, como si algo la oprimiera, y que necesita irse. Los demás intentan tranquilizarla, pero ella insiste, y finalmente el grupo abandona el intento y se retira. Más tarde, en una entrevista al final del video, Jess intenta explicar, no fue que viera ni oyera nada. Simplemente tenía una sensación abrumadora de que no debería estar allí, como si el lugar me hubiera visto y no me quisiera dentro. Sé que suena descabellado, pero he hecho docenas de exploraciones así y nunca había sentido algo así. El video se volvió casi viral en comunidades especializadas, como era de esperar, generó 1000 interpretaciones. Los escépticos dijeron que fue una preparación para atraer visitas, o que Jess simplemente se había vuelto loca tras leer demasiado sobre la historia de la finca.
Los creyentes lo interpretaron como una confirmación de que la casa está embrujada, maldita o tiene alguna otra actividad espiritual. Pero existe una tercera interpretación, que no requiere ni fraude ni lo sobrenatural, que la finca realmente produce efectos psicológicos en quienes se acercan, y que estos efectos son resultado de su diseño, su historia o ambos. El poder de la sugestión es real. Si te acercas a un lugar creyendo que es oscuro o peligroso, tu sistema nervioso responde en consecuencia. Tu percepción se reduce. Te vuelves hipervigilante. Los estímulos ambiguos, una sombra, un sonido, un cambio de temperatura, se interpretan a través de la lente del miedo. Y la finca Olcott tiene muchos estímulos ambiguos. Es aislada, decadente, visualmente inquietante. Parece el tipo de lugar donde sucedieron cosas malas, porque cosas malas hizo allí ocurren cosas. No horrores sobrenaturales, sino tragedias humanas, ruina financiera, colapso familiar, soledad, obsesión, decadencia. Esas historias están escritas en la arquitectura y, en cierto modo, las sentimos cuando estamos allí. Así que quizá la finca no esté embrujada. Quizá solo esté embrujada por la historia, por el peso de lo que representa. Pero ese peso es real y tiene poder. Y si los propietarios actuales lo entienden, si reconocen que la finca funciona, intencionalmente o no, como una especie de trampa psicológica, entonces tiene sentido que la mantengan cerrada. No para proteger lo que hay dentro, sino para proteger a las personas de sí mismas. Pero volvamos a los documentos ocultos, porque ese es el hilo sin resolver, lo que impide que esta historia se cierre del todo. En 2019, una investigadora llamada Dra. Evelyn Mars publicó un artículo en la revista de Historia Esotérica Americana argumentando que los materiales retenidos del patrimonio Olcott debían hacerse públicos. Mars había dedicado años al estudio de la teosofía y movimientos afines, y se le había concedido acceso limitado a algunos de los documentos publicados. Su artículo detallaba lo que había encontrado, los diarios, las cartas, los mapas, y argumentaba que los materiales restantes tenían un valor histórico significativo y no debían suprimirse por razones burocráticas o políticas. El artículo fue bien investigado y cuidadosamente argumentado, pero apenas recibió atención general. Algunas revistas académicas lo citaron. Algunos blogueros y podcasters lo debatieron. Sin embargo, los archivos estatales, la institución que custodia los documentos, no respondieron. Las solicitudes de comentarios quedaron sin respuesta. Se presentaron solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información, que fueron denegadas, alegando exenciones por privacidad y asuntos legales en curso. La doctora Mars intentó un enfoque diferente. Se puso en contacto con el actual propietario de la finca, utilizando la poca información que tenía, el nombre de la sociedad de responsabilidad limitada, el bufete de abogados, y envió cartas solicitando acceso a la propiedad y a cualquier archivo privado que aún pudiera estar allí. Nunca recibió respuesta. En un ensayo posterior publicado en su blog personal, Mars escribió: "El silencio es la respuesta más reveladora. Si los materiales fueran realmente inofensivos, no habría razón para retenerlos. Si fueran realmente peligrosos, por ejemplo, si contuvieran instrucciones para actividades ilegales, las fuerzas del orden habrían intervenido. El hecho de que existan en una especie de limbo burocrático sugiere algo más, que son embarazosos, complicados o, de alguna manera, inconvenientes para alguien con el poder de mantenerlos ocultos. Probablemente tenga razón, pero eso no nos acerca a saber qué hay realmente en esos archivos. Esto es lo que podemos inferir, con base en los documentos que eran liberación y el contexto de la vida de Cornelio. Los materiales ocultos probablemente contienen descripciones más detalladas de sus rituales y experimentos, posiblemente incluyendo resultados que él consideraba significativos o inquietantes. Probablemente incluyan correspondencia con personas cuyos nombres serían reconocibles, ya sea por su fama o por la de sus descendientes. Podrían contener registros financieros que revelen más sobre el destino del dinero desviado del ferrocarril y quién se benefició de él. Y podrían incluir escritos personales, confesiones, reflexiones, admisiones, que ofrecen una imagen más completa y menos halagadora de Cornelio que la que ya tenemos. Lo que probablemente no contiene algo genuinamente sobrenatural o científicamente revolucionario. Si Cornelius hubiera descubierto alguna verdad oculta sobre el universo, algún método repetible para acceder a otros planos de la realidad, este habría aparecido en otro lugar. Otros miembros de su círculo lo habrían investigado. La sociedad teosófica lo habría divulgado.
El hecho de que nada de eso sucediera sugiere que, sea lo que sea que Cornelius experimentó, fue subjetivo, personal, en última instancia, intransferible. Pero subjetivo no significa insignificante. Y personal no significa irrelevante. Porque lo que representa el patrimonio Olcott, lo que todo esto representa, es una historia muy humana sobre los límites del conocimiento, los peligros de la obsesión y las formas en que la riqueza y el poder pueden usarse para perseguir visiones hermosas, absurdas y, en última instancia, destructivas. Retrocedamos un poco y planteemos una pregunta más amplia. ¿Qué nos dice el patrimonio Olcott sobre Estados Unidos, sobre la riqueza, sobre la necesidad humana de significado? La Edad Dorada fue una época de extremos. Crecimiento industrial sin precedentes, fortunas asombrosas, desigualdad masiva. Los hombres que construyeron los ferrocarriles, las acerías, los bancos, no solo acumularon dinero. Acumularon poder, influencia y la convicción de que estaban forjando el futuro. Pero bajo esa confianza se escondía la ansiedad. Porque a pesar de toda su riqueza, a pesar de todo su control sobre el mundo material, no podían escapar de las preguntas fundamentales. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Es esta vida, esta acumulación, esta competencia, todo lo que hay? Algunos recurrieron a la religión, otros a la filosofía. Y algunos, como Cornelius Olcott, recurrieron al esoterismo, a la promesa de que existían verdades ocultas, sistemas secretos, formas de acceder a realidades más allá de lo mundano. Esto no era una tontería. O al menos, no lo era solo insensatez. A finales del siglo XIX, la ciencia y la espiritualidad aún no estaban completamente separadas. Se creía que la conciencia, la voluntad y la intención podían estudiarse científicamente, que la línea entre la mente y la materia era permeable. La Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada en 1882, incluía a científicos, filósofos e intelectuales que se tomaban en serio las afirmaciones sobre la telepatía, la clarividencia y la comunicación con los muertos. Diseñaron experimentos, recopilaron datos y publicaron sus hallazgos en revistas científicas con revisión por pares. La teosofía formaba parte de ese ecosistema. Afirmaba ser una síntesis, una reconciliación del pensamiento oriental y occidental, de la sabiduría antigua y la perspectiva moderna. Y para personas como Cornelius, que tenían la formación para abordar ideas complejas y el dinero para desarrollarlas sin restricciones, era embriagadora. Pero he aquí el problema. El esoterismo, por su naturaleza, se resiste a la verificación. Sus verdades siempre están ocultas, accesibles solo a los iniciados, descritas en un lenguaje incomprensible para los forasteros. Esto lo hace inmune a la falsificación, pero también lo hace peligroso, porque permite construir sistemas de creencias completos sobre cimientos que nunca se ponen a prueba, nunca se cuestionan, nunca se exponen a la fricción de la realidad. Cornelio construyó su templo. Realizó sus rituales. Creía estar al borde de la iluminación, del contacto con seres superiores, del conocimiento que transformaría no solo su vida, sino el mundo. Y al final, ¿qué logró? Se arruinó. Se alejó de su familia. Pasó sus últimos años solo, en un sanatorio, escribiendo cartas que nadie leería. La mansión que dejó atrás es un monumento a ese fracaso. No porque el esoterismo sea intrínsecamente falso, aunque puedes creerlo, sino porque lo practicó ignorando las consecuencias materiales reales de sus actos. Desvió dinero que no le pertenecía. Descuidó sus responsabilidades. Priorizó su visión interior por encima de las personas que dependían de él. Y esa es la verdadera tragedia de la finca Olcott. No es que Cornelius creyera en cosas raras, sino que dejó que esas creencias lo consumieran. Pero reconozcamos también algo incómodo. Nos fascina esta historia precisamente porque Cornelius era rico. Si hubiera sido un hombre pobre, obsesionado con lo oculto, realizando rituales en una habitación alquilada, no nos habría importado. Lo habrían descartado como un excéntrico, una figura trágica, tal vez, pero no como alguien digno de un documental o una investigación a fondo. Es la mansión la que crea la historia. Las 40 habitaciones, el observatorio, las cámaras subterráneas. La pura escala de su obsesión, posible gracias a su fortuna. Nos atrae el espectáculo, el exceso, la idea de que alguien pudiera invertir millones de dólares en una visión que la mayoría consideraría delirante. Y en ese sentido, la herencia Olcott es en gran medida una historia de la Edad Dorada. Trata sobre lo que sucede cuando se eliminan las restricciones financieras, sociales,
prácticas, que mantienen a la mayoría de la gente atada a la realidad. Trata sobre la creencia de que el dinero puede comprar no solo cosas, sino verdad. Y se trata del desastre que resulta cuando esa creencia se pone a prueba y se descubre que es deficiente. Pero aquí está el giro, no hemos aprendido la lección. Seguimos celebrando a los multimillonarios que persiguen visiones grandiosas, colonias espaciales, prolongación de la vida, inteligencia artificial, con el mismo fervor con el que Cornelius persiguió a sus maestros ocultos. Nos decimos que estas nuevas visiones son diferentes, que se basan en la ciencia y la ingeniería más que en el misticismo. ¿Pero lo son? ¿O son solo creencias esotéricas de nuestra época, disfrazadas de lenguaje moderno? Considere la retórica en torno a algunos de estos proyectos. Las afirmaciones de que estamos a punto de resolver la muerte, de fusionarnos con las máquinas, de trascender los límites biológicos. La promesa de que la tecnología abrirá nuevos planos de existencia, realidades virtuales, mundos simulados, inmortalidad digital. Estas no son predicciones científicas. Son principios de fe, y quienes las promueven invierten miles de millones, construyen sus propios templos, convencidos de que están a punto de algo transformador. Quizás tengan razón. Quizás algunas de estas visiones se hagan realidad. Pero quizá, como Cornelius, estén construyendo monumentos a sus propias obsesiones, y dentro de 50 años, al revisar sus patrimonios, ya sean físicos o corporativos, nos hagamos las mismas preguntas. ¿Cuánto costó? ¿Quién lo pagó? ¿Y qué nos dice esto sobre los peligros de la riqueza y la ambición descontroladas? El caso de Olcott Estate es una advertencia, pero no parece que nos interese tenerla en cuenta. Y eso nos lleva de vuelta a la casa misma, que sigue en pie en esa colina de Connecticut, cerrada y oculta. ¿Qué hacer con ella? Algunos argumentan que debería restaurarse por completo y abrirse como museo, un lugar donde la gente pueda confrontar la extraña e incómoda historia que representa. Otros dicen que debería demolerse, ya que está demasiado dañado, es demasiado caro y está demasiado cargado de asociaciones negativas como para que valga la pena salvarlo. Algunos, principalmente en círculos ocultistas, creen que debería dejarse en paz, ni restaurarse ni destruirse, y dejar que se deteriore naturalmente como una especie de monumento a la impermanencia. Pero nada de esto está sucediendo. La finca permanece en el limbo, en manos de la sombra, sin acceso a nadie, con sus secretos aún sellados tras puertas cerradas y documentos ocultos. Y quizás sea apropiado. Quizás el destino más apropiado para una casa construida sobre secretos sea convertirse en un secreto en sí misma, un lugar que existe más en la imaginación y los rumores que en la realidad. Pero eso no nos satisface, ¿verdad? Queremos una resolución. Queremos saber qué hay en esos documentos ocultos, qué hay tras esas puertas cerradas. Queremos que la historia tenga un final. Así que vamos a darle una oportunidad. Imaginen esto, los documentos se hacen públicos. No todos a la vez, ni sin controversia, pero finalmente, mediante una combinación de presión legal, interés público y el simple paso del tiempo, los materiales retenidos del patrimonio Olcott se hacen públicos. ¿Qué revelan? Más de lo que ya sospechábamos. Instrucciones rituales detalladas, complejas, extrañas, pero en última instancia, solo el producto de una mente brillante que intentaba sistematizar lo insistematizable. Cartas que implicaban a figuras prominentes, vergonzosas, sí, pero no criminales, solo evidencia de que las redes sociales de los poderosos siempre han incluido a personas con creencias extrañas. Registros financieros que muestran a dónde fue a parar el dinero, a la construcción, a los pagos artesanos y místicos, a una visión que lo consumía todo. Y escritos personales. Muchos. Cornelius reflexiona sobre sus fracasos, sus dudas, su incipiente comprensión de que los maestros ocultos que buscaba nunca le responderían, de que la arquitectura que construyó no podía forzar la iluminación, de que lo había sacrificado todo por una comunión que nunca llegaría. En una entrada, fechada en 1906, escribe: «Construí esta casa para que fuera un templo, un lugar donde lo material y lo espiritual pudieran encontrarse. Pero ahora veo que estaba construyendo una prisión. Los muros que levanté para mantener al mundo fuera también me retenían a mí dentro. Los símbolos que tallé para canalizar las fuerzas divinas se convirtieron en cadenas. Creí ascender, pero solo descendía, hacia el aislamiento, hacia la obsesión, hacia una especie de locura que confundí con claridad. Es desgarrador, en cierto modo, porque a pesar de todo, el fraude, el egoísmo, la ruina que causó,
Cornelius buscaba algo real. Quería sentido. Quería trascendencia. Quería creer que la existencia era más que balances y reuniones de consejo, que la conciencia se extendía más allá del cráneo, que el universo estaba lleno de intención e inteligencia. Se equivocó en los métodos. Se equivocó en los costos. ¿Pero se equivocó en la búsqueda en sí? Esa es la pregunta que nos plantea el patrimonio Olcott. No se trata de si lo oculto es real, ni de si la teosofía o cualquier otro sistema esotérico contiene la verdad, sino de si el anhelo humano por algo más allá del mundo material, algo luminoso, sagrado, profundo, es en sí mismo una búsqueda válida, o si es una trampa que solo conduce al engaño y al daño. No hay una respuesta fácil, porque la historia nos da ejemplos de ambos. Místicos y visionarios que genuinamente expandieron la comprensión humana, que crearon arte, filosofía y movimientos que enriquecieron el mundo. Y charlatanes y obsesivos que se destruyeron a sí mismos y a otros en pos de visiones que nunca fueron reales. Cornelius Olcott se encontraba en un punto intermedio. No era un charlatán, creía, profunda y sinceramente. Pero tampoco era un visionario, porque su visión nunca produjo nada más allá de la mansión misma. Y la mansión, a pesar de toda su grandeza y rareza, es solo un edificio. No contiene verdades ocultas. No abre puertas a otros planos. Es piedra, madera y cristal, moldeado por el dinero y la voluntad en un monumento a la negativa de un hombre a aceptar los límites de su existencia. Pero quizás eso sea suficiente. Quizás el valor de la mansión no resida en lo que logró, sino en lo que representa, un testimonio de ambición, de anhelo, de la capacidad humana de soñar más allá de los límites de la razón. Y tal vez por eso debería preservarse, no como un museo de lo oculto, no como una historia con moraleja, sino como un recordatorio de que la búsqueda de